Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más por su experiencia como médico en los Andes, la Amazonía y la costa del Pacífico de Ecuador, que por diablo. Hoy entraremos a analizar cómo el coronavirus nos lanza o nos arroja a la incertidumbre en lo que está pasando en el mundo. Pasiblemente hemos entrado a la incertidumbre global por primera vez en la historia del planeta. Se trata de que hay tres elementos que parece que están jugando para, para destapar, para deshacer, para cambiar el orden mundial. Y esos tres elementos que están cambiando el orden mundial a partir de esta crisis del coronavirus son, por supuesto, hablamos de la guerra bacteriológica, porque en este momento prácticamente estamos viviendo lo que es una guerra bacteriológica. Luego, también hemos estado viviendo antes de la guerra bacteriológica lo que era una guerra económica, y lo veíamos con preocupación porque se estaban enfrentando Estados Unidos y China, y finalmente estamos ante la posibilidad de una guerra militar porque Estados Unidos ha movilizado su ejército convocando tropas del lado del Pacífico, del lado de Europa, navíos, armamentos, para bloquear, entre comillas, a Venezuela con el pretexto de una guerra al narcotráfico. Partiremos del hecho de que toda la incertidumbre comenzó con la guerra militar y el bloqueo económico a Venezuela, que venía a ser una maniobra política de Donald Trump que pretende utilizarla ahora para ganar las elecciones del año 2020, pero que había tenido sus reveses en Afganistán, en Irak, en Siria y en Corea, porque si bien nos acordamos, la campaña, el gobierno el gobierno de Donald Trump empezó con un ataque y una declaración prácticamente de guerra a Corea. Después comenzó a bajar los humos, todo el mundo se preocupó, finalmente llegó a admitir que una guerra con Corea podía significar la muerte de millones de norteamericanos, se tranquilizó, hizo reuniones. Hoy eso ni chicha ni limonada, no pasa por ninguna parte, ni se acuerdan de esa noticia. Después de eso, le tocó enfrentar el problema de Siria, donde Estado Islámico había invadido Siria, estaba creando una nueva nación que confrontaba directamente a todo Occidente y que confrontaba también a Rusia, confrontaba a los mismos países árabes, y este Estado Islámico había logrado tomar territorios de Irak y territorios de Siria. La guerra contra el Estado Islámico fracasó, fue prácticamente un juego en el que todo el mundo se preguntaba, el Estado Islámico fue creado por Estados Unidos porque les dio armas a la gente para luchar contra el gobierno de Siria, y de esas armas que dio y de ese entrenamiento que dio a personas para hacer una guerra de guerrillas contra el Estado, contra Siria, las cosas se fueron de las manos y nació el Estado Islámico. Al Estado Islámico prácticamente lo derrota Rusia y el gobierno de Al-Assad. Pero sin embargo el Estado Islámico, que también es derrotado en Irak, se enfrenta a un hecho. Irak pasa de ser un gobierno sunita a ser un gobierno chiita y se convierten en aliados Irak e Irán. Pero Estados Unidos declara a Irán su enemigo. También empieza entonces una guerra de intimidación contra Irán, en la que primero le hace un bloqueo económico, luego le amenaza con un bombardeo,
Luego se comienzan a bombardear, le matan a su general más importante, Soleimani, y finalmente todo concluye en que los gobiernos de Irán e Irak se ponen en contra de Estados Unidos. Algo que no había pensado, porque Irak fue un territorio ganado y conquistado por la fuerza mediante las primera y segunda guerras contra el gobierno de Saddam Hussein. Pero quizás el golpe más importante de todo este proceso de guerras armadas fue que después de 19 años, Estados Unidos tuvo que admitir una derrota contra una narcoguerrilla. Se consideraba que las narcoguerrillas no eran ejércitos, no era algo que podía significar una cosa muy importante, una posibilidad de derrota para el ejército norteamericano. Pero luego de 19 años, los mujahidines y los talibanes logran apropiarse de la mayor parte del territorio afgano y prácticamente firman un acuerdo de paz y retirada con Estados Unidos, en la que Estados Unidos tendrá que salir después de 11 meses, ya no son 12, de Afganistán, y en esta negociación ni siquiera participó el gobierno que Estados Unidos instauró en Afganistán como mediador. Ni siquiera lo tomaron en cuenta. Simplemente le entrega a los mujahidines el territorio afgano y gracias. El verse derrotado por una guerrilla narcotraficante es lo que actualmente ha movido a que el ejército norteamericano convoque a todas sus tropas para tomarse el Caribe, bloquear de paso a Cuba, Nicaragua y Venezuela, y con esa finalidad evitar que una narcoguerrilla, que podría ser la que naciera en Venezuela, le hiciera una derrota o le propiciara una derrota en las narices de su territorio, apenas a 1000 kilómetros, y en su patio trasero. Con esta finalidad, Estados Unidos pretende desviar la atención del coronavirus, que es lo que está asolando a este país. Recordemos que Estados Unidos, posiblemente para fines de esta semana, tendrá ya 500,000 personas infectadas, aunque indudablemente su sistema médico tiene una gran capacidad de resolución, por lo que teniendo ya ahora prácticamente 290,000 afectados, apenas tiene 10,000 muertos. Pero hablar de 10,000 muertos significa hablar de más muertos que China y de tener como número de afectados 4 veces más que la población de China, siendo que China tiene 4 veces más población que Estados Unidos. Estados Unidos tiene 360 millones de habitantes. China, estamos hablando de 1.400 millones de habitantes, más de las 3 veces más que Estados Unidos, y apenas ha tenido 80,000 afectados y unas 8,000 víctimas. Estados Unidos, en lo que va, ya va a tener más de 320,000 afectados y tiene 10,000 víctimas. Posiblemente a fines de esta semana llegará al 500,000 y a los 15,000 víctimas. Algo que pone en duda si la medicina y los sistemas de salud norteamericanos son lo que nos pintaban las películas: eficientes, extraordinarios, fantásticos. Vale reconocer que Estados Unidos ha ganado la mayor cantidad de premios Nobel de medicina y que su ejército, donde aparecen gente impresionantemente armada, con una destreza, con una capacitación, con unas armas extraordinarias, resulta que puede ser derrotado por un ejército donde los soldados caminan en sandalias. Es imposible aparentemente, pero así es. Los mujahidines ni siquiera usan uniforme, ni cargan mochila, pero les derrotan. Todo esto pone en duda
decir, la medicina y el ejército norteamericanos tienen o garantizan el poderío de este gran imperio, que es el imperio más tecnológico, el último imperio de Occidente y el imperio que ha desarrollado con más éxito la innovación, la creatividad, y ha generado en los seres humanos el nacimiento de lo que se llaman las personas, la gente que tiene la capacidad de decidir por sí mismo en todo, a partir de sus conceptos de la libertad. Con estas condiciones, la guerra económica, que fue la otra alternativa que estamos viviendo y que estamos viendo, se presentó cuando Estados Unidos se lanzó en una guerra económica contra China. Básicamente no era porque era el mayor proveedor del mundo de materia, la fábrica del mundo, fabricaba juguetes, partes y todo lo que puede producirse. El problema se desata cuando China inventa el sistema de Internet 5G. En ese momento lanza su guerra primero contra Huawei y luego trata de impedir a toda costa que China y su poderío económico logren apropiarse de lo que es el territorio de los Estados Unidos, llamado la comunicación global. Estados Unidos tiene el 4G, inventó el 4G, domina con el 4G el planeta. El que venga China y lo desmorone con el 5G, esto era lo peor que podía suceder. Así que ataca a China, le pone sanciones económicas, China le responde, se produce una crisis económica mundial a partir de esto, y ahora esta crisis económica mundial se ha visto brutalmente disparada con las cuarentenas, con las parálisis, con la falta de transporte, con la falta de movilidad humana y todo lo que está pasando en el planeta Tierra. ¿A quién le afecta más? Por supuesto, esto afecta más a los países desarrollados. Estos están en Europa, están en el sudeste asiático, están en China, están en Norteamérica, Australia. ¿Y por qué les afecta más? Porque eran muy sensibles a que en un momento determinado dejara de circular mercancías, bienes y servicios. En los demás países, estábamos acostumbrados a periodos críticos, terremotos, huracanes, pestes, guerras, cambios de gobierno. Los gobiernos eran realmente una forma de entrenamiento para lo peor del mundo. Teníamos muy malos gobiernos y fuimos aprendiendo a sobrevivir. Se trata prácticamente de una carrera de obstáculos donde los que van punteando, que eran Estados Unidos, China, Europa, saltaban felices. De pronto se cae Estados Unidos, tumba las vallas, se cae China, perdón, tumba las vallas, viene Estados Unidos, se tropieza también en la valla, viene Europa, también se tropieza en la valla, y esto significa que todos los países del tercer mundo van a venir y van a comenzar a emerger, van a salir adelante, se va a cambiar el orden mundial. Posiblemente los países latinoamericanos pasen a ser ahora la vanguardia mundial, porque por supuesto somos proveedores de materias primas, de información genética, tenemos las ventajas de estar en un mejor posicionamiento geográfico, en fin, muchos factores que antes no eran determinantes, pero que ahora sí pueden ser determinantes en este nuevo orden económico mundial que se avecina. Finalmente, tenemos que esta guerra bacteriológica que estamos viviendo, un virus que produce muertos, por supuesto produce menos muertos. Para Estados Unidos, al final de esta epidemia va a tener menos muertos que lo que produce la droga que tienen ellos, que es los opiáceos. Recordemos que en Estados Unidos mueren 50,000 personas por opiáceos cada día y por recetas médicas, es decir, los médicos se han convertido en la principal causa de muerte en Estados Unidos. Pero además tienen problemas con drogadictos, con hipertensos, con diabéticos, con sobrepeso, que les producen una cantidad enorme de muertos, y con cáncer, por supuesto. Cáncer es una epidemia en Estados Unidos.
Por tanto, el coronavirus no va a producir más que estas epidemias que ya tienen. Sin embargo, la cuarentena sí les ha golpeado. Sí ha producido una cosa que ya Donald Trump lo preveía. Decía, no vamos a ir a una cuarentena porque esto nos puede matar. Y efectivamente, es una espada de Damocles sobre su cabeza. Es un momento de terrible transformación económica. Es un momento de desempleo masivo. Es un problema de crisis de circulación de mercancías, de crisis de productividad, que hace a Estados Unidos, a Europa y al sudeste asiático cambiar su comportamiento y le da oportunidad a los países que antes estaban oprimidos, eran colonias, de surgir. Muchas gracias.